Son las 7 de la noche con 20 minutos. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Bien, primo. Y qué bueno que estás con nosotros. Terminó la guerra de los 12 días y reinició la ofensiva contra México, Alfonso. Nos dio esa tregua a Donald Trump, ¿no? Parece. Sí, así es. Y yo creo que el miércoles pasado, es decir, ayer y también antier, han sido días muy negros para el gobierno de México, porque se suman de manera muy importante dos acontecimientos, ¿no? El primero es este señalamiento que proviene de una institución, de un organismo que no estaba en el radar. Es decir, cuando México sufre presiones de Estados Unidos, generalmente provienen de la DEA, de una filtración que publica el New York Times, el Washington Post, pero el departamento, digamos en este caso el Tesoro norteamericano, no estaba en el radar como una de las instancias que podían generar una presión. Y por otra parte, los destinatarios tampoco estaban claramente en el radar. Entonces yo creo que esta declaración del Tesoro tiene cuando menos tres implicaciones importantes para México. La primera, desde luego, para las instancias involucradas, para Intercam, País Bank y para Vector, casa de bolsa, que las pone en una posición muy difícil. No me cabe duda de que inquieta mucho a sus clientes y que muchos de ellos decidirán retirar sus fondos independientemente de la intervención y de la administración de la Comisión de los Nacional Bancario de Valores. En segundo lugar, porque también cuestiona la credibilidad del propio sistema financiero mexicano y de sus instancias para revisar el comportamiento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en tercer lugar, de orden estrictamente político, porque le pega a un personaje que es Alfonso Romo, sí, muy cercano al expresidente José López Portillo. Está circulando en las redes en estas horas un video de aquel momento en donde el presidente electo, en una asamblea de las que acostumbra a mano alzada en Monterrey, les pregunta si le aprueban que designe a Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia. Y como sabemos, la multitud, todos levantan la mano. Alfonso Romo fue quien le abrió las puertas de la iniciativa privada a Andrés Manuel López Obrador. Sin duda. Era como la garantía, es decir, si Romo nos está diciendo que no le crean, que no va a cancelar el aeropuerto. Ese es un tema, ¿no? Porque Alfonso Romo dio su palabra de que no iban a cancelar. Digo, no lo van a cancelar. Y después tenemos la experiencia narrada por el propio López Obrador que dice que le preguntó a sus expertos respecto al aeropuerto. Le preguntó a Javier Jiménez Espriu, le preguntó a Carlos Ursúa y le preguntó a Alfonso Romo. Y los tres le dijeron que no debía cancelar. Lo consulta con la almohada y a la mañana siguiente él decide que sí lo va a cancelar y organiza una encuesta a patito para sustentar esta cancelación con un costo brutal para el país. Se calcula en 300,000 billones de pesos lo que representó esta pérdida, más lo que significó el que hoy tuviéramos un aeropuerto que pudiera ser un hub a nivel internacional. Entonces tenemos, digamos, por un lado, este reporte del Departamento del Tesoro, pero por otra parte, primo, me parece también muy importante que el día de ayer y durante una audiencia de la fiscal Pam Bondi, sí, en el Comité de Gastos del Senado de los Estados Unidos, hubiera metido a México en la misma canasta de Rusia, de China y de Irán. Y uno puede decir, se fue de la boca, habló más de lo que debía, no pensó suficientemente, pero lo cierto sí es que esto tiene una implicación igualmente seria. Y a mí me gustaría contextualizar diciendo que, sobre todo a lo largo del tiempo de hegemonía priista o de los partidos de la revolución institucionalizada,
La relación del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos fue una relación constructiva. Los internacionalistas le llaman un periodo, digamos, especial en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Y qué podría explicar esta relación especial con México? Y yo creo que la razón más elemental, más profunda, es que independientemente de que el gobierno norteamericano estuviera perfectamente consciente de la naturaleza de ese régimen, su naturaleza autoritaria, y vale en un paréntesis recordar que en las ciencias sociales un gobierno autoritario no es un gobierno dictatorial, es un gobierno que recupera ciertos elementos de la democracia y ciertos de la dictadura. Tienen elecciones periódicas, pero hay un partido dominante. Entonces los americanos asumían que los gobiernos mexicanos eran gobiernos autoritarios, pero eran gobiernos eficaces en el mantenimiento de la gobernabilidad, de tal manera que podían soportar 70 años de relación con estos gobiernos porque no tienen una preocupación en su frontera sur. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Yo creo que ahora, crecientemente, la autoridad norteamericana empieza a desconfiar de la capacidad de esta clase gobernante para conducir al país, que hay distintas señales, focos de ingobernabilidad. El más importante, el que el entonces jefe del Comando Norte señaló cuando dijo que un tercio del territorio nacional estaba bajo el control de los cárteles. En esta comparecencia de la fiscal se habla inclusive la mitad del territorio. Entonces, un gobierno que no ha podido resolver esta contención y repliegue a los criminales, que estableció una política de abrazos no balazos con los delincuentes, que permite que organismos extremistas como la Coordinadora de Trabajadores de la Educación puedan prácticamente doblegar, intimidar al gobierno, y que el gobierno llega a ofrecerles condiciones tan absurdas desde un punto de vista político, pero también financiero, como reducir la edad para la jubilación. Entonces va a ser ahora de 56 años, me parece, para los hombres, 55 para las mujeres, en un tiempo en donde la expectativa de vida para los hombres es de 76 años y para las mujeres de 75. Quiere decir que yo habría tenido capacidad para 2 jubilaciones. Y me parece algo... Sí, el problema es mantener esas jubilaciones. Así es. Entonces el golpe sobre las finanzas públicas va a ser brutal, y sobre todo para los que vengan. Entonces un gobierno que se dobla frente a una presión como la de la Coordinadora, que no logra dominar a los grupos del crimen organizado, es un gobierno que le preocupa a los norteamericanos. Entonces, habíamos hablado, me parece que la semana pasada o la antepasada, respecto de el enorme poder acumulado por esto que se llama 4T, en donde ha demolido a las instituciones que podían representar un contrapeso, o las ha capturado, o las ha colonizado, y decíamos, frente a todo esto, no existe la oposición. Los partidos de oposición son enanos, con dirigencias miopes y mezquinas, y entonces, paradójicamente, el único factor de contrapeso está siendo, en este caso, el factor externo, primo. Ese es el único factor de contrapeso, pero también hay que decirlo, con unas maneras muy particulares. Sí, claro. ¿No? Y además, fuera de cualquier tipo de ortodoxia. Claro, primo, porque además, si tú recuerdas todavía con Biden, yo estoy seguro de que en el gobierno de Biden tenían todos estos expedientes, porque a lo largo de los últimos años han sido muchos los capos del narcotráfico extraditados. Entonces, ¿por qué no los usaban o por qué lo manejaban con tal diplomacia y con tal discreción? Bueno, pues el factor de cambio se llama Donald Trump. Entonces, con un personaje como Donald Trump, todo es impredecible. Es decir, la nota es la incertidumbre. No sabemos qué tanto van a utilizar. Todavía faltan las declaraciones del mayo, las declaraciones de Caro Quintero. Entonces es un momento de alto riesgo, y concluiría diciendo,
que la otra paradoja es que en momentos muy difíciles la diplomacia mexicana ha sido una herramienta privilegiada para atender los temas de nuestro país, incluso con amenazas hasta de invasiones. Sí. Hay testimonios históricos de la manera en que los diplomáticos mexicanos desactivaron bombas. Y hoy, por el contrario, tenemos un desprecio hacia los diplomáticos mexicanos, que son quizá de los diplomáticos con mayor capacidad, experiencia, patriotismo que hay, que se forman desde el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y que en los últimos años han sido maltratados para sustituir en posiciones de representación, consulados y embajadas a los exgobernadores priistas que entregaron la plaza, a las viudas de los amigos de López Obrador, y ahora sigue, en un momento tan difícil, los nombramientos de cónsules, ayunos de experiencia y ayunos de prestigio. Entonces, pues México experimenta un mal momento y las decisiones que se están tomando no son las mejores, primo. Gracias, Alfonso. A ti. En instantes regresa José Cárdenas. Quédate en la conversación.